interesante, pero mientras me estaba preparando, estaba yo mirando el clima porque cuando empecé el jueves a prepararme, la tormenta tropical que se llama Fred estaba viniendo a nuestro camino y parecía que iba a impactar nuestro servicio de esta mañana. Así que mientras estaba checando lo que estaba pasando, afortunadamente se fue y se desvió, pero detrás de él viene la siguiente tormenta que se llama Grace o Gracia. Entonces, mientras yo estaba viendo ahora esta nueva tormenta y lo que estaba pasando, yo sé que es parte de vivir aquí en Florida en el tiempo de huracanes, pero mientras yo estaba mirando una tormenta y viendo el mapa y viendo qué estaba pasando, me ocurrió pensar que siempre hay muchas tormentas que vienen una tras otra, pero realmente es una imagen de lo que está pasando alrededor de nosotros. Hay una gran variedad de tormentas que están pasando diariamente, que nos enseñan un mundo que esté en medio de caos. Puse algunas de esas cosas que están pasando de lo que yo veía en las noticias que me llamaron la atención. Una de ellas es la situación como ha cambiado desde ayer hasta ahora, después de que pasamos más de 20 años en Afganistán peleando y apoyando a la gente y gastando billones o trillones de dólares. Ahora todo se ha ido porque el talibán ha vuelto a tomar control de ese país. Este era un lugar donde estaba fuerte, ahora ha vuelto a caer. Y no me pude imaginar el pensar en las mujeres, en los hombres y especialmente en las mujeres que habían probado un poco de libertad y ahora todo esto se ha acabado bajo una forma tan salvaje de esclavitud, digamos. Ahora, cuando pensamos en el análisis de lo que está pasando ahí, desde los problemas políticos siguen pasando, no necesitamos una elección para ver que el sistema político continúa siendo una pelea y peleas en Washington, que si es el rojo, que si el azul, entre los estados, que si entre las ciudades, entre los líderes locales. Esto parece que no para que si es que si la inmigración, que si el racismo, que si tantas cosas que no parecen que están mejorando, parece que siguen empeorándose. Nuestra economía tiene la inflación sigue levantándose, los precios siguen subiendo. Y en medio de todo eso, el gobierno dice que sigue gastando ahora trillones de dólares en más cosas. Hay cierta incertidumbre. Yo vi que nosotros estamos viendo que la gente está poniendo atención y empezarse a preocupar por todo esto. La gente está perdiendo sus casas como una epidemia. La gente no puede pagar su renta, sus hipotecas. Hay cierta preocupación en medio de todo económicamente. El crimen está fuera de control. He visto muchos lugares donde la gente ha sido asesinada por nada, en todo. Algunos son asesinados, algunos fue a propósito. Algunas ciudades parece que toda la delincuencia es lo que domina a esos lugares. Muchos niños los matan o los asesinan. COVID es el regalo de la miseria que parece que sigue dando, que parece que no se va. En efecto, está afectando a mucha gente de nuestra iglesia que expone a muchas divisiones que están pasando en el mundo y lo que causa caos. Los hospitales están llenos. Las escuelas empezaron, hay grandes peleas, discusiones, que si se ponen máscara, que no máscara, que si te vacunas o no te vacunas. COVID sigue como una tormenta que no se va. Y si usted se separa y ve todo esto y ve los desastres naturales que también se dan lugar, hay lugares con unos donde los fuegos no han parado, y especialmente en California, hay otros lugares donde hay una sequía que sigue incesante. Hay una ciudad en California que sus pozos están completamente secos, que tienen que traer agua en pipas de otras ciudades. Y mientras ellos tienen sequía, hay otros lugares donde tienen unas terribles inundaciones y devastadoras inundaciones como en China y en Turquía. Y mientras yo escribía eso y empecé a ver algo que decía que había un terremoto que azotó a Haití, un otro golpe más para ese pobre país.
Y todo esto mientras está pasando, usted ve como el asalto que sigue atacando en la creación de Dios. Yo leí un artículo esta mañana acerca de la Asociación Médica Americana, en la cual está con la gran posición de ellos, que dicen que las actas de nacimiento ya no tienen que incluir si es niño o niña, que es incorrecto asignar el sexo de un niño cuando nació. Y yo le digo a usted, el Señor creó a un hombre y a una mujer, no hay de otra. Estas solamente son una de las cosas que han puesto como los encabezados de las noticias últimamente. Yo le voy a decir que no estoy aquí para deprimirlo, nada, o informarle lo que está pasando. Pero este es el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo caído, con la gente que está influenciada por Satanás. La creación sigue sufriendo por una razón. El pecado sigue destruyendo. Pero este es el mundo en el que habitamos. Nosotros no tenemos otro. El Señor ya nos ha puesto aquí como su gente y el Señor no nos ha abandonado para tratar de ver qué vamos a hacer en la oscuridad sin saber a dónde ir. A través de cada generación el Señor nos ha dado diferentes dificultades, pero aún así nos da todo lo que necesitamos sin importar lo que está pasando a nuestro alrededor. Es fácil que en medio de todo eso esté uno tan distraído por lo que está pasando en el mundo que podemos perder lo que está pasando y distraernos de nuestra propia fe. Una y otra vez la Biblia nos dice y nos da la exhortación, como en el 1 Corintios 16:13, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portarse varonilmente y ser fuertes. En el 1 de Tesalonicenses 3, de 7 al 8 dice, y por eso, hermanos, en nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque así ahora sí vivimos y vosotros estamos firmes en el Señor. El 2 de Tesalonicenses 2, 14 al 15, y fue para esto que el Señor os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor en Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que fueron enseñadas, ya que la palabra, y esto es lo que vamos a estudiar esta mañana. Yo le he mencionado que he estado yo estudiando el libro de Hebreos por mucho tiempo y al llegar a Hebreos 13 vamos a hablar nosotros el versículo 7 y 9. Y yo le digo que esos versículos nos están diciendo que sigamos estando firmes sin importar lo que nos está pasando en este mundo. Como yo para decirle, este es el final del libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito a creyentes judíos que venían de sacrificios, de una creencia de sacrificios. Y ellos venían a Cristo, pero para algunos de ellos la vida era bastante difícil. Y después vemos más adelante que algunos de ellos habían sido puestos en prisión, algunos habían perdido todo lo que tenían, porque ellos habían aceptado a Jesús y muchos de ellos tenían grandes problemas en su familia, porque la familia creía que estaban abandonando todo por Jesús. Y todo el libro de Hebreos se está enfocando en Jesús y está contestando la pregunta que dice, ¿es Jesús más algo más? Alguno decía, el mundo está bastante loco, ¿será Jesús suficiente? Y el libro dice, sí, es suficiente. Él se encarga de tus pecados. Él es la única solución al problema de un pecado que por medio de su sangre, Él puede purificarte. Y si tú tienes a Jesús, tú tienes todo lo que necesitas. Y no le pongas nada más a Jesús, Él no necesita ayuda, no necesitamos rituales, no necesitamos ninguna otra obra. Así que mientras el Escrito nos establece todos estos principios en los cuales dice, tú necesitas vivir tu verdad. Tú necesitas creer que lo que te digo y vivirlo. Y uno de los constantes recordatorios aquí es quédate en Cristo, quédate firme en Él. Por ejemplo, en Hebreos 3:6, pero en Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios.
cuya casa somos nosotros y retenemos firme hasta el fin de nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y más adelante en 3:14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, así que retenemos firme hasta el fin en el principio de nuestra seguridad. En efecto, Hebreos lo hace muy claro que de un modo los que reciben esta carta está diciendo en el 10 del 32 al 36, les está recordando el tiempo cuando ellos estaban firmes. Pero recordad los días pasados cuando después de haber sido iluminados soportaste una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos espectáculo público de oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuviste compasión de los prisioneros, aceptaste con gozo el despojo de nuestros bienes, sabiendo que tienes para vosotros una mejor y más duradera posesión. Por tanto, vea lo que dice en esta exhortación. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa. Esta es un tema en el cual dice, Jesús es todo, camina en Él, con Él. No te voltees, no vires a la derecha ni a la izquierda. Esta es algo esencial del libro de los Hebreos, que lo encontramos en el Hebreo 12. En el Hebreo 11 nos está hablando de la gente que caminó con fe, que caminó por fe una y otra vez, una y otra vez. En el llegando al capítulo 12 nos está diciendo cómo tenemos que actuar. Empezando en el 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciado la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que aquí nosotros vemos lo que dice el libro. Para deshacerte de tu pecado, síguete enfocando en Jesús. Tú puedes, pero tienes que soportarlo, tienes que estar firme. Pero la vida es difícil. Las noticias son verdaderas. El mundo está en una situación dura. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias dificultades, y aún así tenemos que estar firmes. Y esto se vuelve todavía más complicado. Pero la palabra del Señor nos dice que podemos hacerlo. En efecto, el Señor nos manda que lo hagamos. Así que conforme nosotros empezamos a ver las específicas acciones en Hebreos 13, vamos a estar viendo unos principios para mantenernos sólidos en nuestra fe. Empezamos a ver las tormentas de este mundo y vamos a ver que estos principios son los que nos dicen cómo nos mantenemos fuertes. Y el primer principio que vamos a hablar es, sigue el ejemplo de los santos fieles. En el versículo 7 dice lo siguiente. Dice, recuerda aquellos que te llevaron, que hablaron la palabra de Dios y que consideraron su conducta, imítalos a ellos. Empezando ahí diciendo, recuerda, como mira hacia atrás. Ella lo había dicho anteriormente en Hebreos 10:32, acuérdate de los días anteriores. Hay tiempos cuando el Señor nos dice que veamos lo que ha pasado, que veamos las dificultades del presente recordando el pasado. Es interesante porque la Biblia una y otra vez usa la palabra recordar. Y a veces tendemos a olvidar que nuestros pecados han sido removidos desde tan alejado como el este del oeste. O sea que no tenemos que vivir en esa pasada oscuridad. Pero la Biblia sí nos dice algunas cosas buenas que tenemos que recordar porque tendemos a olvidarlas, particularmente cuando cuando la vida parece ser complicada. Podemos alejar nuestros ojos y dejar de mirar a Jesús y empezamos nosotros a sentir pánico y miedo. Pero hay algunas cosas que siempre tenemos que recordar
en bases regulares los principios del Señor y su palabra. En el Salmo 103, 17 al 18 dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para que guarden su pacto y se acuerdan de los preceptos para cumplirlos. Nosotros tenemos que recordar de las acciones pasadas del Señor para aplicarlas a nuestra vida, y así cuando cantamos canciones podemos aplicarlas a nuestro momento. En Salmo 105 dice, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, recordad las maravillas que él ha hecho y sus prodigios y los juicios de su boca. En efecto, la Biblia nos dice que tenemos que recordar a Jesús. El segundo de Timoteo dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Así que el que escribe los Hebreos nos dice que nosotros vamos a tener que soportar cosas para completar nuestra carrera. En este contexto nos está diciendo que recordemos algo muy específico. Recuerda aquellos que nos llevaron, que nos guiaron. Se puede referir a mucho tipo de líderes, pero en este caso se está refiriendo a los líderes religiosos que nos compartieron la palabra del Señor. Y posiblemente está hablando de algún tiempo anterior en su vida, de gente que los llevó al Señor, pero es gente que estuvo ahí en algún momento, que fueron claves para su fe. Así que regresando a un tiempo anterior en la vida, nosotros dice, recuerda aquellos que te llevaron, que te enseñaron la palabra de Dios. ¿Por qué? Él es muy específico y considera sus acciones e imita su fe. Ahora, yo enseño de una de las traducciones en la cual está hablando de la conducta, de lo que está pasando. Así que hay diferentes traducciones de la Biblia, porque una dice, recuerde a sus líderes y considere como el resultado de su modo de vida. En otra palabra, lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que no solamente veas ese momento en ese tiempo que estabas haciendo tú ahí. Él está diciendo regresa y mira en general cómo ellos vivieron. Muchos de los estudiosos de la Biblia dicen que el escritor posiblemente se estaba refiriendo a gente que ya había fallecido y que le dice mira su vida de ellos. Mira la totalidad de ellos. No eran perfectos, porque hasta los más increíbles han tenido pecado, pero ves lo que tú está enfrente de ti es una vida que tienes que imitar. Ellos caminaron por fe, siguiendo su fe. Muy similar a lo que ya se ha dicho en el Hebreos 11, por fe, por fe, por fe. Y dice, en esencia está diciendo, mira tu propia vida, piensa en tu propio caminar, en toda esa gente que te ha enseñado, la misma gente que te llevó al Señor. Mira la totalidad de su vida y camina como ellos caminaron. Imita su fe. Así que en mi mismo caminar, regresando a mi punto de salvación en 1993, yo encontré muchos hombres en ese momento. Algunos eran pastores, algunos no eran pastores, eran ni siquiera elders o ancianos. Ellos enseñaban y conocían la palabra del Señor y vivían con la palabra del Señor. Y hasta este día yo los recuerdo, el hombre que me inspiró al seminario, y él me dirigió. Él está ahorita ya con Jesús. Pero el escritor dice, cada uno tenemos que recordar a estos hombres, a estas mujeres de fe. Y recuerde, y viva como ellos vivieron. Ellos oraron regularmente. Usted ora regularmente. Ellos leyeron la palabra todos los días. Usted lea la palabra todos los días. Ellos eran generosos, eran buenos, eran compasivos. Tú debes de seguir ese ejemplo de fe. Una y otra vez nos dice que tenemos que imitar a otra gente, a otros santos que han pasado antes de nosotros.
Y para estar familiarizados con la palabra de paz de Pablo en el 1 Corintios, que dice: por tanto, os exhorto a ser imitadores míos. Por esa razón os he enviado a Timoteo, que es mío, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes y en cada iglesia. Y después dice: sé imitador mío, porque soy imitador de Cristo. En Efesios 5, del 1 al 2, dice: sed imitadores de Dios, como hijos amados, andar en el amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. En efecto, el escritor de Hebreos ya nos está diciendo que nosotros tenemos que imitar a aquellos en la fe. En Hebreos 6, del 11 al 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin que no seas perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Déjame que lo motive. Si usted solamente es un creyente nuevo, mira alrededor en la iglesia. Siga a hombres que aman al Señor. Imite la fe de ellos. Y si usted lleva tiempo en el Señor, empiece a recordar a la gente que compartió la palabra correctamente con usted, recuerde su fe, su generosidad, su firmeza. Aunque tuvieran dificultades, ellos estuvieron firmes en su fe. El primer principio para estar firmes en la fe es el seguir el ejemplo de los santos. El segundo principio es que confíe que Jesús nunca cambia. En el versículo 8 es un versículo muy famoso en el cual dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Algunos especulan que más mensajes se han hablado sobre los siglos acerca de este versículo que muchos otros. Pero recuerde el contexto de esto. Él está tratando de motivarlos a que sigan adelante, que dejen a un lado su pecado y que en medio de todo eso, Él hace esta aplicación teológica que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Este debería de ser uno de los versículos de gran motivación para nosotros y espero que sea así. Tristemente también está usado por muchos para cambiar la verdad. Muchos falsos maestros usan esto como para tratar de engañar a la gente. Pero para nosotros necesitamos dar cuenta de lo profundo que es. Cuando nosotros ponemos a Jesucristo o como si fuera para que Él es el verdadero, el Mesías. Es cuando enfatiza que la humanidad de Jesús, y cuando lo llamamos Jesucristo, nos dice los dos aspectos de Él, su divinidad y su humanidad. Y entonces cuando vemos aquí a Jesús, nos enseña en la labor y lo que Él vino a hacer aquí al mundo. Y una de las cosas y unos aspectos más importantes de la verdad de Hebreos es de que Jesús hizo todo lo que fue necesario para que de una vez por todas pudiera lidiar con el problema de la fe y del pecado. En el contexto de la verdad, una de las verdades teológicas que viene aquí es de que su modo de alabar eran sacrificios de uno tras otro y un sacrificio. Y así van los sacrificios por siglos. En el libro de Hebreos viene y dice que todos esos sacrificios nunca últimamente no podrían limpiarnos para purificarnos. Solamente la sangre de Jesús lo hace. Así que si no tenemos cuidado en medio de nuestras tormentas, nosotros podemos distraernos, podemos perder la visión de que el problema más grande que tenemos ya ha sido resuelto. El problema más grande que tenemos no es todo lo que está pasando.
o lo que o donde vivimos, pero el problema más grande que tenemos en un corazón humano es de que un día vamos a morir todos y vamos a estar enfrente de un Dios santo, y usted lo puede hacer en su pecado o lo va a hacer usted vestido en la en la en Jesús y en su sangre. Aquí hay algo que nunca cambia en Jesús, que nos debe de dar ese ánimo y esa motivación en un mundo que siempre cambia. Mucho mejor de lo que pueda yo decirlo. He leído muchos que están poniendo esto en un contexto que yo no necesariamente le haré justicia con mis palabras, pero el sentido en el que este escritor del libro dice, mira lo que han hecho esta gente, sigue su ejemplo de ellos. Mire el Antiguo Testamento y los santos de Abraham, de Moisés, de mucha gente que está mencionada en en el Antiguo Testamento, y sigue su ejemplo y vive de ese modo y recuérdalos a ellos y recuerda a la gente que te ha motivado, que te ha enseñado en tu fe. Pero algo muy importante acerca de esta gente que ha muerto, gente que ha sido, humanos que han sido fieles y que nos han demostrado que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es la consistencia. Y cuando uno mira aquí en Lakeside, desde el momento que yo llegué aquí, la primera vez que estuve aquí en junio del 2007, y muchos de esos santos que estaban en ese momento han ido a la gloria del Señor. Así que vemos que hay un cambio constante, el mundo sigue variando, pero en medio de toda esa tormenta, Jesús nunca ha cambiado. Nosotros nunca debemos de perder la vista de que Jesús se encargó de todos los problemas, sin importar lo que estaba pasando en el mundo y sin importar lo que pasa a nuestro alrededor, estamos salvos y seguros. En Hebreos 10, el escritor describe las acciones de Jesús, y cada pastor está aquí fuerte, ministrando y ofreciendo tiempo tras tiempo todo lo que necesitamos, pero aquí venimos que Jesús ha ofrecido como sacrificio para sentarse a la mano derecha del Padre. Y así, porque esta ofrenda, Él se ha hecho perfecto para siempre a los que están santificados. Nosotros podemos poner nuestra confianza en Jesús porque Él pagó el pago por nuestros pecados. Yo le he dicho que muchos problemas en este mundo, que siempre que vemos nosotros a nuestro reflejo en el espejo, seguimos pecando, vemos el caos en el mundo y vemos lo que está pasando en nuestro propio corazón. Y aún así nos están diciendo que seguimos empujando, seguimos siendo fieles. Nosotros tenemos que recordar que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y estamos salvos en sus manos. Nada nos puede separar de su amor. Y en medio de un mundo que está lleno de caos y que cambia y que siempre tiene problemas y dificultades, yo no puedo encontrar una fuente de más paz y tranquilidad, como lo dice Colosenses del 2:13 al 14. Yo siempre vengo a ellos cuando necesito eso, porque todo el caos de la vida lo pone en un modo que lo reduce a algo que yo puedo lidiar. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado por todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Él lo hizo así antes, así que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. No pierda usted de esta verdad, que parece que la podemos olvidar fácilmente.
Este mundo sigue cambiando constantemente, pero nosotros no podemos cambiar. Hay una tormenta que viene, pero nuestro Señor, nuestro Salvador no cambia. No estaba en mis notas, pero lo voy a mencionar. Algún tiempo Jesús y en la Biblia pone, si lo pongo en mis notas, pero bueno, Él está hablando cuando Jesús está caminando, hay una tormenta y Él está caminando en el agua y los apóstoles tienen miedo. Entonces Jesús le permite a Pedro que salga del bote y que empiece a caminar sobre el agua en medio de la tormenta. Pero cuando él quita sus ojos de Jesús y empieza a ver la tormenta y lo que estaba a su alrededor y se empieza a hundir. Esa es la imagen de lo que nos puede pasar a nosotros si no tenemos cuidado. Nosotros quitamos nuestros ojos de Jesús y estamos tan consumidos con todos los problemas que empezamos a hundirnos. Pero no tenemos que. Y cuando Pedro le dijo, ayúdame Señor, Él vino y lo rescató. Y esto es por lo mismo que Jesús quiere hacer para usted hoy. Recordar que usted está seguro, recordarle que Él lo tiene en sus manos, recordarle de su amor que nunca cambia, ayer, hoy y siempre. Y una vez más, mucha gente ha visto esa historia y encuentra unos ministerios bíblicos y gente que es charlatanes y gente que les dice que yo voy a hacer esto y como Jesús sanó, yo voy a sanar porque Jesús hizo esas cosas. Ciertamente Jesús hizo milagros y algunos de los apóstoles hizo milagros, pero esos cumplieron su propósito y ya han parado. No es una cosa lógica el decir que Jesús, Él era el mismo ayer, hoy y siempre. Hay gente que viene a distorsionar esa verdad. Sabemos que Jesús murió en la cruz y cuando nosotros hablamos de que Él es el mismo, alguna gente dice, como la Iglesia Católica, que Él murió y lo tienen colgado en una cruz. Eso no es exactamente lo que queremos decir. Nosotros decimos que Jesús, el que vino a este mundo oscuro y abrió nuestros ojos y tocó nuestro corazón y nos acercó a Él. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es el Jesús del que hablamos, porque todos nuestros problemas descansan en Él y en su gloria. Así que tome paz en eso. Aun cuando las cosas parecen ponerse peor y la sociedad puede cambiar, el gobierno, el clima, hasta la misma iglesia puede cambiar. Pero alabe al Señor, que Jesucristo nunca cambia. Y lo que se dice en la palabra de Dios es que es una verdad que no cambia. Y esto nos trae al último principio. Para estar sólido en la tormenta, sigue el ejemplo de los santos. Jesús nunca cambia. Y la tercera es que esté contento esté contento en la palabra de Dios. Y así es como vamos a cerrar. Esté contento en la palabra de Dios. Tener cuidado con usted, no se deje llevar por las diferentes opiniones. Algunas de las palabras que a lo mejor no parezcan exactamente como las ve, pero yo le quiero decir que este versículo habla de lo que yo veo, una de las grandes verdades de la iglesia y de la Biblia. Yo estoy agradecido y yo estoy bien, aunque veo todas estas dificultades de este mundo, pero como cristiano, cuando yo estoy viendo a mucha gente que se aparta de la verdad y están siendo llevados por falsos maestros, y cuando estamos viendo tantas cosas, quién fue electo, quién no fue electo, qué está pasando, podemos estar tan confundidos en todas esas cosas mundanas que entonces dejamos de ver la verdad inmutable de Jesús. Y entonces cuando la gente que está a cargo no es la correcta, y que si uno tiene que matrimonios del mismo sexo, que cambios de sexo,
Y por muchas cosas la gente tiene una respuesta equivocada y de algunas iglesias que han tratado de responder, hasta la misma gente, los cristianos, pueden estar confundidos y pueden ir llevados por una corriente falsa. Y así que le digo, no, sea firme en su fe, no deje arrastrarse. Algo que yo quiero poner hoy de algo así como que la idea de que como la corriente que nos lleva, como exactamente como un río, y usted va a un río donde usted puede ir, donde está el agua parece calmada, pero cuando usted sigue acercándose pesa donde la corriente es más fuerte y lo arrastra. Así que si usted no tiene cuidado, usted puede estar ahí cerca del agua hasta que la corriente lo arrastra. No quiere decir que usted pierde su salvación, pero usted puede perder la efectividad de promover la palabra de Dios con claridad. Ahora, yo le voy a hablar en un momento. Una de las cosas que tiene que ver con algunos problemas en ese momento de lo que se comía, lo que no se comía, pero la realidad de ahora es que todo eso tenía cierto error. Y cuando nosotros venimos aquí y cuando esto está abundante y cuando vemos que sabemos que Él es Satanás es el padre de las mentiras, pero Él ha entrado a iglesias y ha hecho cosas devastadoras. Y así mientras veo una advertencia que dice no te dejes arrastrar por alguna enseñanza falsa, yo también pienso hacia algo que ocurrió en el libro en Hechos. Y ahí estamos hablando cómo está hablando el apóstol Pablo en Hechos. Y esto es lo que él está diciendo en ese momento a ellos. Yo creo que usted ha leído este versículo, pero le voy a decir. Voy a empezar en el versículo 28. Dice, estar en guardia por usted mismo y por todos los que lo siguen, que el Espíritu Santo lo ha hecho que usted cuide y que los vea. Esto es lo que le está diciendo, perdón, tened cuidado de vosotros y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre, que sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. La ganancia de Satanás en ese tiempo es la misma de ahora, que va a haber una enseñanza falsa, que va a empezar a arrastrar a los cristianos a alejarse de la verdad. Fíjese que en este púlpito no va a pasar y aquí se predica la verdad y nosotros como los ancianos estamos siempre al tanto, siempre atentos de que hay mucha gente que aún así está expuesta a ciertas enseñanzas falsas que vienen de un libro que alguien escribió y que escribió cosas que no son sólidas. O viene de alguien que tuvo una historia que dijo, Dios me enseñó que lo que dice la Biblia no es exactamente lo que él quería decir. Y la siguiente cosa que usted sabe, no son solo los no creyentes que están confundidos, sino gente creyente que ha sido confundida y como un río las han arrastrado a una cosa que no es verdadera. Yo estoy preocupado de todas las cosas que están pasando, todo lo que pasa en las noticias. Me gusta leer, yo pongo atención, pero eso no quiere decir que me preocupa tanto como la gente que nuestra iglesia que va a empezar a escuchar a falsos maestros. Estoy más preocupado que cualquiera de otras cosas que pueden estar pasando, porque un maestro falso está por todos lados. Y una vez más yo le digo que una y otra vez la Biblia nos recuerda en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según a Cristo. Y usted los escucha y después cuando se da cuenta está cautivado.
Porque vendrá tiempo cuando no soportará la sana doctrina, sino teniendo comezón en los oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esto describe a una gran parte de muchas congregaciones. La gente ya no quiere escuchar la verdad, quieren escuchar lo que suena bien, lo que les permite continuar una vida del modo que la quieren vivir, aunque sea contradictoria a la palabra de Dios, que ahora mismo mucha gente está enseñando que eso es posible en cualquier asunto de la vida. Los ancianos deberían de saber mejor, pero la congregación tiene que estar alerta. No deje que lo arrastre las nuevas ideas. Satanás se disfraza como un ángel de luz y algunos de sus imitadores están ahí en un púlpito predicando. Tenga cuidado, tenga discernimiento, hable con sus ancianos. Y fíjese, yo le digo aquí que he visto mucha gente que no ha leído eso, sino que ellos creen que lo que están escuchando puede ser correcto. Y antes de que yo continúe en esta aplicación, déjeme que termine este versículo. Está diciendo, no se deje, no se deje arrastrarse por falsas enseñanzas. Y está hablando aquí los maestros que están siendo censurados. Y cuando alguien le dice, si usted sigue ciertos rituales, sigue ciertas ideas, entonces usted va a encontrar paz y va a encontrar tranquilidad. No, usted lo único que le da la fortaleza es la gracia, la fe. Usted está anclado en la verdad, sostenida por Dios, no por rituales humanos ni por palabras de los hombres. Interesantemente, porque del modo que nosotros escuchamos en el Nuevo Testamento, porque la iglesia de ese momento en el principio estaba tan influenciada por el judaísmo, pero en el primero de Timoteo de ese momento le decía que no hablaras, que no bebieras cierta comida, que no tocaras ciertas cosas, que no hicieras ciertas actividades, porque esos eran rituales hechos por el hombre, pero ellos estaban acostumbrados y así parecía que amaban más al Señor. Y ahora cuando Jesús decía, aléjate de eso, no es importante, pero la gente seguía, alguna gente decía que tenían que seguir eso. Es increíble cuánto error hay en la comida. Se tenía que cambiar en ese momento. En Mateo 4:4 que le dijo, está escrito, el hombre no va a vivir de pan solamente, pero de cada palabra que procede de la boca de Dios. Así que yo le digo a usted, en este mundo lleno de caos, de tormentas, de dificultades, Dios ya le ha dado a usted todo lo que usted necesita para una vida santa, que es agradable al Señor. Esté contento con eso, no busque algo nuevo. La iglesia ha estado alrededor por más de 2000 años, o sea que cuando usted escucha algo y le dice a alguien algo que nunca ha escuchado de la Biblia, aléjese, corra de ahí. Entienda que la Biblia que usted tiene en sus manos es suficiente. Usted tiene el Espíritu del Señor, tiene la salvación en Jesús, usted tiene la enseñanza de Dios. Ahí encuentre su fortaleza, no busque nada más. O sea que es una promesa que es buena para recordar y que muchas veces usted lo ha escuchado y siempre es verdadera teológicamente. Toda la escritura, el segundo de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es lo que nos dice, la escritura es todo lo que necesitamos. El segundo de Pedro 1:2-3
lo hace muy claro. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús vuestro Señor. Y pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Déjeme que le motive, que no hay nada nuevo en la palabra de Dios. No hay ninguna enseñanza nueva, ni siquiera un nuevo concepto. No es una revelación nueva. Y por toda América se está juntando la iglesia y va con y están diciendo que creen en la palabra, pero parece que no es suficiente para ellos y empiezan un error tras otro error y porque les dicen, no, esto no es exactamente lo que él quiere decir. Antes era alguna gente que quería engañar a la gente, unos charlatanes antes, era lo que nos preocupaba, pero ahora no. Ahora ya hay libros evangélicos y pastores que están enseñando que la palabra de Dios no significa lo que estamos leyendo, lo que habíamos leído. En el principio el Señor creó y ahora ya están diciendo hasta mismos pastores, no, eso no es verdad, es la evolución. Es cuando dice, no ponga si es niño o niña. Dice, pronto va a ver usted que va a haber falsos maestros que van a decir que eso está bien, lo mismo en la homosexualidad, el matrimonio, que van a decir, va a decir, no, la Biblia realmente no quiso decir eso. Así que no se deje engañar por esta gente que que está distorsionando y está cambiando lo que dijo el Señor en la palabra. Nosotros estamos viviendo en días difíciles. En el primero de Timoteo 4:2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen que ya han conocido la verdad, porque todo lo que ha creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. O sea que no se deje engañar. La palabra del Señor es todo lo que necesitamos. No hay nada nuevo. Es todo lo que nosotros necesitamos. Ahora yo le digo esto, pero sobre todo a la gente joven le quiero decir. Nuestra gran dolor en mi corazón es que lo vayan a engañar porque usted es muy nuevo. Nosotros hemos visto el cambio por muchos años. Usted siendo tan joven, usted está inundado como gente joven de estas enseñanzas falsas que están cambiando la verdad. Yo quiero animarlo, yo quiero que entienda la palabra del Señor, que no empiece a seguir una enseñanza nueva, sino que escuche y siga lo que es verdadero, porque Jesús no ha cambiado ayer, hoy y por siempre. Su palabra tampoco. Déjame que le diga hoy. Me doy cuenta que Lakeside no es una iglesia perfecta. Es mi iglesia favorita, pero no perfecta. Y sus ancianos no lo hacen todo tampoco perfecto. Pero lo que yo sí sé y que creo con todo mi corazón es de que aquí, en las escuelas dominicales, en los grupos y en el púlpito, usted va a recibir todo lo que usted necesita para estar firme, sin importar qué tan caótico es nuestro mundo. No deje eso, no pierda esa oportunidad. Nosotros no lo haremos todo bien, pero hacemos algunas cosas bastante bien, como Colosenses 1:28, que dice, nosotros proclamamos a Él, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Yo le quiero decir a usted que en medio de este caos en el mundo, aquí está todo lo que necesita para estar sólido. Sea obediente. Por favor, oremos juntos.
Señor, así conforme estoy exhortando a mis hermanos y hermanas para que estén fuertes en estas batallas que enfrentan. Señor, yo no casualmente veo todo esto, sino más bien me duele, me molesta, porque la verdad que está presentada a nuestros hermanos y hermanas. Pero yo te agradezco por días como hoy en el cual puedo venir, predicar, alabarte y ser recordado de que nosotros estamos juntos en este mundo con todos sus problemas, que es un mundo que va a pasar y que algún día estaremos contigo. Señor, hasta este día vamos a seguir nosotros en cada tormenta. Yo oro por cada uno de nosotros, por lo que tenemos, porque tenemos tantas cosas tantas tentaciones que nos podrían alejarnos de Jesús. Y tenemos que estar, Padre, aunque nos dice que no tengamos nuestros ojos enfrente de ti, hay luces, hay distracciones. Por favor, perdónanos. Oro yo para que el tiempo que pasamos en nuestra palabra nos motive a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a enfocarnos en las cosas que son verdaderas y que por gracia, Señor, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, puedan estar aquí firmes en la fe. Y así mientras el mundo es caótico, de que nosotros podamos estar sólidos en Cristo. Y Señor, yo estoy al tanto que algunos de ellos que oyeron mi voz y que a lo mejor no pueden, la gente que está aquí no conoce a Jesucristo. Posiblemente algunos de ellos piensan que están bien y aún así están en peligro de estar enfrentando tu juicio, llamando y diciendo, Señor, Señor, y tú dirás, no, aléjate de mí, yo nunca te conocí. Señor, ayúdalos a entender que son pecadores en frente de un Dios santo y que las tormentas de la vida no son nada comparado a tu ira que enfrentarán alejados de Jesucristo, pero al mismo tiempo te digo, Señor, que les des entendimiento que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue siendo y ofreciendo su gracia a todos aquellos que llaman por piedad en su nombre. Yo oro para que ellos vengan, pongan su fe en el único que los puede salvar. Señor, te amamos. Te agradecemos por nuestra salvación, te agradecemos que nos des fortaleza para caminar por fe. Y te amamos, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.